Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Ríete del Buenas. de Hoy vamos a hablar de capacitancia. Capacitancia. O técnicamente, si lo quieren llamar de una vez técnicamente, condensadores. Y entonces uno lo puede decir de una vez, pues digámoslo de una vez así a lo aburrido. ¿Qué carajos? Una vez yo me gané un 5 con Eduardo Zalamea por esto, ¿sí? Y mis otros compañeros allá, todo un poco de gente ilustre. No, pero yo sí. Y la verdad es que no había estudiado un carajo. Esa es la verdad, pues se los confieso, ¿no? Pero los demás hicieron un poco de ecuaciones y no. No siempre el asunto está en las ecuaciones, el asunto está en la comprensión, ¿sí o no? A ver, ¿por dónde empiezo? Digamos que la capacitancia, miren, voy a colocar aquí, me voy a ir por el lado aburrido. C es igual a Q sobre B. ¿Sí? Así se define la capacitancia. ¿Bien? Y entonces C es la capacitancia. Capacitancia. No he dicho qué es esa vaina. Q, la carga. Y B, la diferencia de potencial. El voltaje. Más bien uno debería decir V. ¿Cierto? En castellano. O sea, la capacitancia es carga sobre voltaje. Breve. Pero ustedes saben que a mí eso de las fórmulas me aburre. Entonces si uno se pone a pensar en las unidades de esta cosa, pues uno dice, carga, coulombs. Entonces un coulomb sobre un voltio es lo que se da y ser un F, o sea, un farad. Y en honor, a nuestro queridísimo, ilustre y genio Michael Faraday, que seguramente ya hemos hablado de todas las proezas del señor Faraday. La primera proeza fue ser un pobre diablo en Londres y lograr volverse un genio sin ir a la escuela. ¿Sí o no? Él no tenía formación, entonces rápidamente para el chisme, porque el chisme vale la pena, rápidamente, simplemente el señor Faraday, hagan de cuenta ustedes por allá, 1700 y pico, ¿sí? Y era muerto de hambre, así como todos nosotros, ¿sí? No, yo creo que más, realmente. Y llegó al laboratorio de un fulano, se hizo contratar de ayudante, ¿sí? Y el fulano hacía experimentos en electromagnetismo y él terminó siendo más bueno para hacer experimentos en electromagnetismo y le dio tanta piedra al dueño del laboratorio que lo puso a hacer otra cosa. Le dijo, tome este pedazo de cuarzo, mire a ver qué averigua sobre eso, déjeme mi electromagnetismo quieto, ¿sí? Y bueno, cogió el pedazo de cuarzo y también sacó, o sea, hizo aportes a cristalografía. ¿De acuerdo? Es un genio. Se murió el dueño del laboratorio. ¿Y quién se quedó con el laboratorio? Pues el que lo necesitaba, Michael Faraday. Pero él no había ido a la universidad ni nada de eso. Él no tenía esta suerte de que tenemos nosotros, de que hay toda una comunidad académica y bueno. ¿Listo? O sea, él hacía experimentos y hacía dibujos y hacía libros con dibujos de campos y cosas engorrosas porque básicamente no tenía el poder de la matemática. Después llegó Maxwell y matematizó todo eso, ecuaciones de Maxwell, pero miren quién era Faraday. Entonces imagínenselo por allá, en la época de Sherlock Holmes, así, los atuendos, la gente elegante, mejor dicho, en honor a Michael Faraday, son las unidades de la capacitancia, y no he dicho que la capacitancia. Se encuentra una forma, los que hacen ecuaciones y colocan ahí cosas, una forma de decir cosas y de no decir nada, es colocar eso allá.
¿Sí o no? Eso no significa nada. Más bien, pensemos, digámoslo de una vez, empecemos a concretar esta idea. La capacitancia, ¿sí? Los condensadores son almacenes de energía, capacidad de almacenar energía. ¿Y en dónde se almacena la energía? En el campo eléctrico. Entonces, pensemos nosotros en un condensador de placas paralelas, o sea, en uno bien facilito, condensador de placas paralelas, coloquemos dos placas paralelas acá, ¿sí? Que obviamente ahí las pinté en perspectiva, pero pues también por facilidad aguanta. En adelante cuando hablemos de condensadores los vamos a pintar simplemente así, ¿ok? Ya pinté un condensador de placas paralelas. Bueno, realmente ahí tengo dos placas paralelas, una frente a otra, de área A, separadas una distancia de... Y entonces, ¿eso es un condensador? No, eso no es un condensador. Dos placas paralelas metálicas, de área A, separada una distancia de... ¿Eso es un condensador? Y pues la respuesta de una: no, eso no es un condensador. Eso almacena energía. Eso no almacena nada. Y no le va a hacer propaganda a estas. Pero todos conocen. Hice el capítulo de potencial y no fui capaz de mostrar una berraca pila. Todos conocen una pila. ¿Sí o no? Una fuente de corriente continua. Entonces pintar una pila aquí. Pues su borde positivo, que es como así. Este pedacito. Y aquí en su borde negativo tiene como una especie de huequito. Esta no, está más bien todo lo contrario también. Pero evidentemente el borde positivo es más. Y entonces eso es una fuente, ¿no? Y nosotros ya decíamos nosotros que un voltio pues es un joule por coulomb. Y eso lo que quiere decir es que por cada, digamos que si esta batería es de 1 voltio, significa que por cada joule de carga que la atraviese, que es mucha carga, le suministra 1 joule de energía. Pero pues no coloquemos, bueno sí, dejémosla en 1, ¿ok? Esta fuente es de 1 voltio, ¿ok? Aquí está la fuente. Y no vamos a hablar de baterías, pero finalmente aquí hay una cuestión técnica que logra alimentar los circuitos eléctricos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el principal objetivo de una fuente, pero una fuente no es un almacén de energía. Una fuente, me gusta la analogía que hacen en el... Sí, además, ¿quién es esta analogía? Muy buena, ¿sí? Para los circuitos. Después vamos a hacer énfasis en ella cuando veamos circuitos de corriente continua, ¿no? Hagan de cuenta ustedes esas fuentes que botan agua de esa manera tan espectacular, ¿no es cierto? Y así, y por aquí está la bendita fuente. Y por aquí llega el agua de nuevo a un, pues qué sé yo, a una poceta, digámoslo así, ¿sí? Y por aquí tienen un motor que vuelve y bombea, y entonces el agua viene y cae acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces simplemente esta agua que cae de nuevo aquí, esta agua que cae de nuevo aquí, es impulsada por el motor aquí. Este aparatejo aquí, este sistema hace trabajo sobre el agua, ¿no es cierto? Incrementa su energía potencial y después cae por ese incremento de energía potencial y vuelve acá y otra vez, ¿no es cierto? Ese es el papel de la batería en un circuito. ¿Bien? Pero aquí como tal no vamos a tener ese asunto de la circulación. Solo vamos a ver después cuando hagamos circuitos. Vuelvo a esa analogía porque es una analogía bastante útil, pero pues uno se imagina es una corriente de electrones. ¿Listo? Entonces ese es el papel de la batería. Y entonces digamos que, y aquí sí va mi historia, que cojo y hago un circuito, o sea, cojo cable, y eso es un condensador. Todavía no. De hecho el circuito está abierto, ¿no? Y ya hemos hecho experimentos. Acá, mírenlo allá. Aquí lo quiero hacer esquemático. Aquí lo quiero hacer esquemático. ¿Sí? Aquí está de pronto más en la vida real una batería con pinta de batería, un condensador de placas paralelas
en tercera dimensión. Allá simplemente con este símbolo vamos a denotar los condensadores, ¿sí? Cuando hagamos circuitos. Y pues una batería la vamos a denotar así. Y ya digo lo mismo, ¿sí o no? Entonces la batería la anotamos así en los circuitos, terminal positiva, terminal negativa. Simplemente dos líneas, ¿no? La línea más larga indica la terminal positiva, la línea más cortica indica la terminal negativa. ¿Listo? Y entonces, miren, esto no es un capacitor, todavía no es un capacitor. ¿Bien? Y entonces, pues aquí es donde cuento mi historia. Bueno, otra historia. Cierro el circuito. Cierro el circuito. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que pasa. ¿Sí? Es decir, ya cuando está cerrado el circuito, se establece una corriente. Digámoslo de una vez. Y la corriente va a ir de negativo a positivo. Va a sonar simploncísimo. Esto es por convención. Después cuando hagamos circuitos, lo voy a explicar mejor. Ahorita lo voy a decir así, lo voy a decir así, feo. Voy a colocar esa corriente acá. Casi que no la puedo colocar porque eso es hasta de mal gusto colocar una vaina ahí. Pero pensemos en esto, ¿no? Pensemos en lo que tenía acá. La fuente de agua, una fuente de agua. Ay, pues vamos, coloquemos una fuente de agua acá. ¿Sí? Sería genial. Tengo aquí el motor de la fuente. Impulsa toda esa cantidad hacia arriba. Llega el agua a la poceta y una corriente de agua. Le incrementa, el motor incrementa la energía potencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando está el agua por acá, cae, porque esa energía potencial se está convirtiendo en energía cinética, cae de nuevo a la poceta y vuelvo a tener cerrado el circuito. Eso pasa cuando cierro el circuito. Pero ojo, eso es más bien para circuitos, porque realmente aquí no se va a establecer una corriente como tal, ¿sí? No se va a establecer una corriente porque realmente el circuito está cerrado, el circuito está abierto. Dense cuenta que aquí están las placas paralelas separadas por una distancia D. ¿Listo? O sea que más bien quitemos esas corrientes y veamos lo que está sucediendo en cámara lenta. Y aquí es donde les cuento la historia de mi 5 con Eduardo Zaramea. De alguna forma yo llegué a la clase de electromagnetismo tarde, ¿sí? Y el hombre me recibió con un quiz y la pregunta fue, y yo no había estudiado, ¿qué pasa cuando se cierra el circuito? Y entonces mi respuesta, yo no tenía ni idea, yo no sabía ni esto. Estás virolado, pues. Cosas que pasan en la vida universitaria, ¿sí o no? Pero pues esta vaina tenía una batería acá y unos bichitos y un par de placas acá de metal. Y entonces yo arranqué a decir, bueno, lo que pasa es que la batería hace trabajo sobre los portadores de carga, que en todo ese metal, ¿sí? Son los electrones. O sea, como quien dice, la batería va a coger electrones que están acá. Dense cuenta que al principio esto está neutro, ¿sí? Coge un electrón que está acá y lo pone acá. O sea que dense en cuenta que eso está en contradicción con la corriente que coloqué hacia allá, ¿sí? Entonces lo podemos decir de una vez. La corriente va en la dirección contraria al movimiento de electrones, y eso es por convención. Y entonces si quitó un electrón de allá y lo puso acá, está haciendo trabajo, ¿sí? Lo que quedó allá fue un hueco. Pues digámoslo así, un hueco. Interesante esa vaina, ¿no? Sí. Hay cosas más interesantes en la física cuántica para ver. Aquí lo estoy haciendo en cámara lenta. Y después la batería sigue trabajando. O sea, sigue quitando electrones de acá y lo pone acá. Y aquí queda otro hueco. ¿Sí? Y sigue trabajando. Y sigue trabajando. Pero pues cada vez le va a costar más. Espero que se den cuenta por qué cada vez le va a costar más. Volvamos a empezar. Que hasta ahora he pintado 4. ¿Sí? Ahí.
abierto el circuito. ¿El condensador está cargado? Pues evidentemente no. ¿Sí? Podemos empezar a utilizar ese lenguaje. ¿El condensador está cargado? No. Cierro el circuito. Ay, aquí tengo un dibujo más gomelo. Cierro el circuito. ¿Sí? Entonces, esta batería hace trabajo sobre los portadores de carga. Quita un electrón de acá. Entonces queda un hueco. Y lo pone por acá. ¿Dónde lo puede poner? Donde le dé la gana. Quita otro. No es tan así, ¿no? Ya vimos propiedades de los conductores en equilibrio electrostático. Lo más lejos posible el uno del otro. Quita otro. Quita otro. Quita otro. Quita otro. Bueno, es en cuenta que a medida que está quitando electrones, pues obviamente la carga en las placas, esta placa se está cargando positivamente y en la misma cantidad de carga se está cargando esta negativamente. ¿Sí? En la misma cantidad de carga. Entonces sigamos. O hagámoslo así con mímica. Hagámoslo ya que ya está descargado, ¿ok? El primero. A ver, va a intentarlo hacer así. Síganme la secuencia. Listo. Fresqueado. Segundo. Tercero. Da la impresión de que va a pasar algo desafortunado, pero no crean. ¿Sí? O sea, cada vez, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta y esa era la idea de este ejercicio. Cada vez va a ser más complicado porque al principio estaba totalmente descargado el condensador. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces poner un electrón aquí no le iba a costar mayor cosa. Pero cuando va a traer el segundo, ya hay una carga negativa ahí, entonces también tiene que trabajar en contra de esa carga negativa para ponerla ahí. Y cuando va a traer el tercero, y recuerden ustedes ese capítulo que hicimos de movimiento de cargas, hay muchos electrones en un conductor, en un centímetro cúbico del orden de 10 a la 22, creo que decíamos, ¿sí o no? Entonces ojo con eso. Pero entonces lo que va a suceder, y también lo podríamos hacer con una especie de caricatura. La corriente real, creo que es aquí, nunca hablé de la corriente real, pero la corriente real realmente va para allá. Los electrones se están moviendo hacia allá, ¿no es cierto? Cada vez la corriente va a ser más pequeñita, hasta que en un momento esto va a quedar cargado con una carga Q, más Q, con una carga menos Q. La diferencia de potencial, o sea, el voltaje aquí, el voltaje aquí va a ser el mismo voltaje acá, o más bien ese era el voltaje de la fuente, al revés, ¿no? El voltaje aquí va a ser el mismo voltaje de la fuente y ya no va a haber más corriente. Porque ya sencillamente va a ser muy complicado, y tan complicado va a ser el asunto, esto lo vamos a ver después, cuando veamos circuitos y hagamos la deducción de eso, ¿sí? Si graficamos el voltaje en contra del tiempo, este voltaje va a tener un comportamiento exponencial asintótico con una pinta así, ¿sí? O sea que por allá, voltaje contra tiempo, por allá en el infinito, el voltaje es el voltaje de la fuente, ¿sí? Y con respecto a la corriente, pues la corriente, que ya empezamos a hablar de la corriente sin necesidad de haber hablado funcionalmente de la corriente todavía, pero estamos pensando en corriente de electrones, de esas cargas, ¿sí? La corriente va a empezar en un valor máximo y también va a tener un comportamiento exponencial, pero asintótico, de esta forma. O sea, por allá en el infinito, la corriente va a ser 0. Luego vamos a hacer la deducción de esas expresiones, porque hasta ahora simplemente es conceptual. Y entonces miren que esta ecuación ya empieza a tener sentido.
¿Cuánta carga por unidad de voltaje? Es lo que se llama un faradio. ¿Y en dónde está almacenada la energía? Pues en el campo. Porque resulta, pasa y acontece que aquí, entre las placas, se va a establecer un campo eléctrico como el que hemos mencionado ya en anteriores ocasiones. Ahí se va a establecer un campo eléctrico. Bien, y entonces después de eso uno podría desconectar esto y ya tengo un condensador cargado. ¿Sí? Y seguramente todos, bueno, no sé si han visto condensadores, ya hablamos de eso en un momentico. ¿Sí? Pero si han visto condensadores, vaya, carguen un condensador y después de que esté cargado lo cogen de los extremos a ver qué pasa. Pues efectivamente pasa lo que pasa, que se tienen que pegar un corrientazo. Que tienen que pegar un corrientazo porque el condensador se descarga a través de ustedes. Es decir, si yo cojo el condensador, ahí el condensador ya está cargado. Ya tengo un almacén de energía. ¿Sí? Tengo un almacén de energía. Si cojo y conecto acá, pues lo que va a suceder es que estos electrones, bueno, mejor dicho, se restablece el equilibrio, ¿no es cierto? Estos electrones vienen a ocupar estos huecos. Y bueno, ya sabemos lo que pasa. En un momentico. Rapidito. ¿Sí o no? Eso es rapidito. Estos tiempos también en los que se mueven estas cargas, eso es rapidito. ¿No es cierto? Hay una descarga. Estaba pensando yo como en hablar algo de la mecánica cuántica que me parece curioso, chévere y elegante, ¿no? Digamos que aquí tengo mi mar de Fermi, de electrones, así se llama. Hay tantos electrones en un conductor que se pueden tratar como un mar de electrones. Y digamos que eso es un conductor. Y lo que decíamos ahorita, cojo un electrón de acá, la batería hace trabajo sobre los electrones, coge los electrones y los pone acá. O sea que finalmente, y yo decía, aquí queda un hueco, así lo decía, ¿sí? Entonces es como si aquí tuviera un electrón. Ten en cuenta que hay tantos que se ven como una nube, ¿no es cierto? Entonces digamos que voy a señalar este. Ese es mi electrón, ¿sí? Y si me lo cargo para otro lado, pues queda un hueco, ¿no es cierto? ¿Sí? Y puedo coger otra región. Miren, este hueco va a tener una densidad de carga positiva, o por lo menos más positiva que este pedazo que este electrón, ¿no es cierto? Entonces podemos poner a orbitar, o de alguna forma es lo que se llama un excitón. Eso es lo que es un excitón en la mecánica cuántica, una pseudopartícula. No me quedé con las ganas de hablar de este chisme para que ustedes piensen que finalmente en el futuro es posible que la computación cuántica se haga con excitones. Cosa de locos. Más bien la visión clásica es como si fueran partículas. ¿Sí o no? Miren, eso es un condensador. ¿Bien? Miren los típicos condensadores, ¿no? Con forma cilíndrica, con forma de lentejita, con forma de... parecen como una especie de cajita, ¿no es cierto? Con dos paticas. Siempre tienen las dos paticas porque son las dos terminales. ¿Ok? Entonces, ¿ya se dieron cuenta cómo me saqué un 5? Me saqué un 5 diciendo eso. Diciendo el proceso. Diciendo el proceso. Diciendo lo que pasaba. Yo me acuerdo que mis queridos compañeros, gente muy pila, se pusieron a echar ecuaciones. Y sacaron uno. Eso yo no sé si querías Alameda eso, pero yo salvé la patria. ¿Bien? Entonces ten en cuenta la comprensión, porque las ecuaciones, sí, las ecuaciones dicen cosas, pero las ecuaciones reflejan lo que pasa. Entonces simplemente un almacén de energía es cuántos coulombs de carga son capaces de almacenar por voltaje, por cada diferencia de potencial. Ok, entonces hay que hablar técnicamente, también hay que decirlo técnicamente porque les decía yo, ¿no? Pintemos un condensador típico. Tiene esta pinta, como si fuera un cilindrito y con dos patas aquí que le salen, que son efectivamente estas patas de acá. Aquí tenemos un problema de geometría importante, ¿no? Y entonces aquí es donde va la pregunta. Este es el condensador típico. Que uno dice, bueno, ¿y entonces para qué sirve un condensador? Pues un almacén de energía. ¿Para qué va a servir? Pues para muchas cosas. Por ejemplo, las cámaras de los flashes, los flash,
¿sí? Utilizan condensadores. ¿Por qué? Porque finalmente, en un lapso muy corto de tiempo, se descarga esta gran diferencia de potencial a través de una lámpara. Y entonces se produce un flash. ¿Ok? Todos los aparatos que tienen que hacer regulación de energía o que necesariamente necesitan almacenes de energía utilizan condensadores o bancos de condensadores. Me acuerdo de un proyecto que hicimos en la Universidad Antonio Nariño, ¿sí? Ese proyecto salió genial porque los muchachos tenían que hacer unos carritos e hicimos competencia. Por ahí debo tener las fotos para que las coloquemos. Es genial. Ese día sucedió una anécdota muy bacana con el profesor Juan Rodríguez. Te las voy a contar por el profesor Juan Rodríguez. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. El hombre le dictó clase a Aristóteles. No, mentiras. Estoy molestando. O sea, Aristóteles hubiera sabido más física si lo hubiera dictado Juan. Pero el punto es que hagan de cuenta ustedes unos carritos a control remoto. Pero los carritos a control remoto vienen con baterías. Y nosotros lo que queríamos era que los estudiantes colectaran la luz solar en un panel solar e hicieran mover el carrito. ¿Cuál era el berraco problema? El berraco problema de siempre es un problema técnico. Y el problema es que no es suficiente esa energía que viene de forma directa del sol, que se refleja en ese efecto fotoeléctrico allá en la celda, y para hacer mover el carrito. Entonces tenían que hacer un banco de condensadores para que tuviera la potencia suficiente para que en cierto momento se descargara esa energía a través de usar el motor del carro para poder moverse. Y entonces hicimos una competencia de carritos alimentados por luz solar, pero estaban alimentados efectivamente por la luz solar, pero esa energía tenía que almacenarse en un banco de condensadores que estaban conectados en paralelo para que se almacenara la suficiente energía para en dado momento lograr mover el carro. Entonces estamos en medio de la competencia y un viejito por allá le dijo se puso a pelear con el profesor Juan y le decía: viejo marica. Eso fue muy gracioso. Olvídalo. No, estamos hablando aquí de geometrías. Geometrías de condensadores. Geometrías o geometrías adicionales, porque miren, yo tengo aquí un condensador de placas paralelas, placa paralela. ¿Tengo un condensador? No. Cuando lo conecto a una fuente y la fuente hace su trabajo y desconecto, ¿tengo un condensador? Ahí sí tengo un condensador cargado. Uno podría construir también un condensador de esta forma. Voy a borrar mi condensador típico porque seguramente si lo coloco aquí, si lo colocamos aquí en una figurita queda más bonito. Condensador cilíndrico. Condensador esférico. Entonces uno podría simplemente hacer un par de dibujos. Diga ustedes, yo puedo tener un conductor, un cascarón esférico y otro cascarón esférico. Y a este le coloco ojo, son dos concéntricos, ¿ok? Metálicos, cascarones, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Y a este si le coloco carga más Q y este carga menos Q, ¿sí? Tengo un condensador esférico o un condensador cilíndrico, como un cable coaxial, que todos conocen un coaxial porque la señal de televisión por cable viene por un coaxial. Eso es normalito. Entonces digamos que podría tener un cilindro conductor, aquí el eje del cilindro, y otro cilindro conductor en el mismo eje y en el mismo eje, y lo mismo. Si a este le coloco carga más Q y a este le coloco carga menos Q, pues tengo un condensador cilíndrico. Entonces ojo que los condensadores no solamente son planos, ¿no? ¿Sí? Condensador plano, breve. Condensador esférico. Condensador cilíndrico. ¿Listo? Entonces ahí es donde viene mi pregunta, que ya es una pregunta más técnica que otra cosa. Por aquí podría salir el condensador normal. ¿Sí? El condensador usual. ¿Qué tipo de condensador? Es un condensador usual que seguramente ustedes han visto, y si no lo han visto lo van a ver. Desbaraten el computador
que haya lo que es condensadores, que obviamente más pequeñitos cada vez. ¡Listo! Si creyeron que el condensador usual es cilíndrico, la embarraron como la mayoría. Bien, el condensador usual, ese condensador usual es plano. Bien, y entonces más de uno de ustedes está pensando, pero ¿por qué plano? Si eso tiene forma de cilindro y el asunto es breve. Hagan de cuenta ustedes lo siguiente, tengo mi placa metálica. Mi placa metálica, ¿no es cierto? ¿Sí? Evidentemente, si las junto, esto se va a volver una recocha y va a haber un corto, ¿no? No pueden estar en contacto porque si no hay un corto. Pero sí puedo coger, cojamos esto de acá. Digamos que aquí tengo otra hoja, creo que esta va a ser del mismo tamaño. Miren, tengo placa metálica. Si yo la enrollo, pues obtengo un cilindro, pero un cilindro en corto, ¿sí o no? Porque obviamente si voy a poner a trabajar la batería y si hay algún contacto entre estos dos, pues se va a presentar un corto, ¿no es cierto? Entonces graves. Pero si tengo placa metálica y adentro le coloco un dieléctrico, hagan de cuenta ustedes un sándwich. Entonces placa metálica y adentro le coloco un dieléctrico, ¿sí? Un dieléctrico que me impide que haya contacto entre esas dos. Dieléctrico o aislante, mejor dieléctrico para que sea un gomero, ¿sí o no? Y enrollo y saco los dos contactos, pues tengo mi condensador de placas paralelas con pinta de cilindro. ¿Ok? Y entonces el condensador cilíndrico es bien importante, además porque es el más típico también y es muy fácil de construir. Los otros tendrán sus aplicaciones también, ¿no es cierto? No puede pensar en el planeta Tierra como un gran condensador y ese es un problema que está por ahí que de pronto hacemos. Entonces miren, vamos a hablar de la capacitancia del condensador de placas paralelas. La vamos a calcular. Vamos a calcular la capacitancia del condensador de placas paralelas. Que ese es un gran resultado para hacer un ejercicio. Entonces, una placa de área A, una placa también con la misma área, separadas una distancia. Estos son dos placas paralelas. Bueno, pues puede decirse que es un condensador, pero está descargado. Ok, lo conecto a una fuente. Y esa fuente me quedó fea porque una fuente bonita, que uno quiera representar la vida real, tiene que tener lo que tiene que tener, ¿no? Entonces usemos esta ecuación. Capacitancia es igual a Q sobre B. Y B es la diferencia de potencial. Y no olviden ustedes que la diferencia de potencial para un campo constante es E por D. Eso lo calculamos hace poco. ¿Sí? Y no olviden ustedes también que si esto tiene una densidad superficial sigma y tiene una, sí, coloquemos aquí sí, o sea, lo que dijimos nosotros fue que esto va a quedar cargado con carga más Q y con carga menos Q, ¿sí? Pero podemos suponer una densidad sigma. Densidad, ya saben que esto es densidad superficial de carga. Y entonces vamos así despacito para que no se lo pierdan, ¿no? Entonces volvamos. La diferencia de potencial para un campo constante es E por D. Listo. Y la carga, si sabemos que sigma es igual a la carga sobre el área, pues la carga va a ser igual a sigma por A. ¿No es cierto? Y entonces si usamos la definición, lo que es esto, la carga es sigma por A, ¿sí? Y la diferencia de potencial es E por D. ¿Qué sabemos? Que aquí había olvidado decir algo. Nosotros sabemos que el campo, voy a colocarlo aquí, el campo de un plano infinito, que ya no lo vamos a ver porque hicimos la deducción de dos formas. El campo de un plano infinito es sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Sí o no? Y pues evidentemente estas placas no son un plano infinito, pero para un electrón que está allá y por ahí que están bien separadas las
placas y que tenga este resultado y que tenga una distancia entre cada placa bien pequeñito, este resultado es una gran aproximación. Y entonces pensemos en lo siguiente, porque tenemos que afinar algo para tener nuestro resultado genial, ¿sí? Pensemos en la placa de arriba. La placa de arriba me genera en este punto un campo que es sigma sobre 2 epsilon 0, siendo sigma la densidad de la placa. ¿Ok? Y si tengo otra placa aquí abajo, ¿sí?, con densidad de carga negativa, pues ya el campo no va a ser hacia allá, sino el campo va a ser hacia allá, ¿no es cierto? Y también va a valer sigma sobre 2 epsilon 0, porque esta tiene la misma densidad de carga, pero negativa, ¿sí o no? El trabajo que hizo la batería. Y entonces tengo dos de esos, ¿sí? Sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Y entonces simplemente breve, 2 veces eso, o sea, sigma sobre epsilon 0. Y entonces ya estamos aquí que acabamos. ¿Por qué? Sigamos por acá. Sigamos por acá. Pues entonces el campo va a ser igual a sigma por A sobre sigma sobre epsilon 0 por D. Y simplificamos. Y voy a colocar este resultado bien grandote, porque es un super resultado. Organizamos esto, este epsilon 0 aquí arriba. Entonces llegamos a que la capacitancia es epsilon 0 A sobre D. ¿Sí? Y entonces noten que ese es un resultado genial. Ese es un super resultado. Pues dirán ustedes, ¿por qué ese es un resultado genial? Ese es un resultado genial porque resulta que la capacitancia no depende de las propiedades eléctricas. O sea, no depende del voltaje que lo suministre la fuente. No depende de cuántos electrones moví. No depende de las cargas, ¿sí o no? Depende solamente de las propiedades geométricas. Del área, de la distancia y de la permitividad del vacío. Y entonces algo que olvidé decir hace un momentico acá, y lo olvidé, pero hay que decirlo, me lo acordó este epsilon 0. No olviden ustedes que esto es la permitividad del vacío. Y entonces algo que olvidé ahorita cuando hice mi ejercicio de tirarme estas facturas, y la otra cosa que hice allá, uno le pone el dieléctrico por razones mecánicas, es decir, para que no haya corto entre las placas, pero por razones físicas también. Y el hecho físico es que simplemente el hecho de que haya un dieléctrico va a aumentar la capacitancia, va a aumentar el almacenaje de energía. Y lo podemos decir de una vez, ¿por qué no? Entonces volvamos a hacer ese dibujo que coloqué aquí. Placa, dieléctrico. Ya no hay corto, ¿no es cierto? Enrollo y tengo un condensador de placas paralelas en forma de cilindro. ¿Ok? Y digamos que este va a tener una permitividad epsilon. Y esta epsilon va a ser una constante dieléctrica por epsilon 0. No olviden ustedes que esto es la permitividad eléctrica del vacío y esta es la permitividad eléctrica del material. Y entonces vale la pena que aquí coloquemos esas tablas de constantes dieléctricas, ¿no es cierto? Y de una vez tengamos claro que lo que sucede es que se le coloca dieléctricos por razones mecánicas, pero también por razones eléctricas, para que no haya corto, pero también porque aumenta la capacitancia. El hecho de que haya un dieléctrico aumenta la capacitancia. Y eso lo podemos explicar de una vez, pero vuelvo sobre este énfasis. Ya vamos a hacer un ejercicio para terminar esta clase. Esto lo más importante es que el condensador de placas paralelas, la capacitancia depende de razones geométricas. El área y la distancia. Listo. Concentrémonos en dos asuntos. Uno, terminar de explicar allá por qué incrementa la capacitancia de un condensador de placas paralelas.
No, mentiras. Porque el hecho de que tenga un dieléctrico incrementa la capacitancia. Aunque también lo podríamos dejar para luego, ¿no? Le podríamos hacer más bien el ejercicio de una vez. Hagamos un ejercicio numérico. Ejercicio numérico típico y dejamos eso para luego. A ver, quiero hacer el siguiente ejercicio. Digamos, tengo un condensador de placas paralelas. Ejercicio típico. ¿Sí? Además que es para darse cuenta que esas unidades faradios son muy grandes. Y entonces digamos que tengo un condensador que tiene un faradio de capacitancia y tiene una separación de 1 milímetro. ¿Sí? Puede ser, ¿por qué no? La capacitancia 1 faradio y la separación 1 milímetro. Y entonces ten en cuenta que vamos a hacer uso de esta belleza de acá. Y entonces tengo la capacitancia, tengo la distancia, tengo el epsilon 0, me hace falta el área, pero pues despejar de aquí el área es breve, ¿no es cierto? Va a ser la capacitancia por la distancia sobre epsilon 0, breve. O sea que la capacitancia es 1 faradio, ¿sí? La distancia 1 milímetro, o sea 1 por 10 a la menos 3, y el epsilon 0, no lo olviden, 8.85 por 10 a la menos 12, ¿no es cierto? O sea que esa área es, y necesito la calculadora. Yo imagino que ya calcularon, ¿no? Entonces, 1 por 10 a la menos 3 dividido 8.85 por 10 a la menos 12. Y eso da, número grande. 112.99 por 10 a la 6. Coloquémoslo con 3 cifras significativas. 113 por 10 a la 6. Y ya voy a verificar qué dio eso. 113 por 10 a la 6 metros cuadrados. Es que metros por segundo, metros cuadrados. Ojo, sistema internacional, para que no haya pierde. Faradios es sistema internacional. Un faradio es un coulomb por voltio, ¿no es cierto? Entonces ustedes deberían hacer allá el análisis dimensional a ver si esto sea metro cuadrado. Pero 113 metros cuadrados, y vale la pena hacer lo siguiente, mire, vale la pena. Digamos, un campo de fútbol. ¿Cuánto tiene un campo de fútbol? Digamos que un futbolista, digamos que esto tiene 100 metros. 100 metros es harto, ¿sí? Y digamos que por aquí tiene 70 metros. Y entonces simplemente esto es 7 por 1, 7000 metros cuadrados. ¿Sí o no? 7000 metros cuadrados. Entonces vamos a hacer una división. Vamos a dividir esta área de ese capacitor, esta área de ese capacitor, de ese condensador, entre el área de una cancha de fútbol. O sea, 113 por 10 a la 6 dividido en 7000. 16.142. Y eso lo que quiere decir es que esa área de ese condensador es 16.142 veces un área de fútbol. De una cancha de fútbol, ¿no es cierto? ¿Sí? 113 por 10 a la 6 dividido 7000. Solamente estoy verificando porque soy desconfiado. Ahí está. ¿Sí? Entonces noten ustedes que una capacitancia de un faradio es una capacitancia demasiado grande. Entonces cuando ustedes se encuentren condensadores, seguramente se van a encontrar condensadores con capacitancias más pequeñitas. ¿Listo? Por favor, observen eso. Podemos dejar así. Vamos a dejarlo de demostrar que la capacitancia aumenta con un condensador, con un dieléctrico adentro. Lo dejamos para una clase específica, para que quede más específico. Bien, muchachos, eso es todo por ahora.